¿Ya lo ve? Podemos ministrar al Señor sin conocer a Dios. Hoy hay más cristianos que nunca en toda la historia de la humanidad. Tenemos las iglesias más grandes de todos los tiempos. Miles y miles de cristianos. Las más ricas. El policía es cristiano. Te subes al taxi y el taxista es cristiano. El que te lleva la pizza es cristiano. Vas al centro comercial y es cristiano. El que te corta el pelo es cristiano. El que te bolea los zapatos es cristiano. El que te plancha la ropa es cristiano. El que se mete a robar es cristiano. El que asalta, el que es narco también es cristiano. Sentados en la iglesia narcotraficantes. Está bien. Están escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios. Hay mucho cristiano, más cristianos que nunca, pero menos poder que nunca. Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Samuel ministraba a Jehová, pero Samuel no conocía a Jehová. Y si el líder ministra, pero no conoce la voz del Espíritu Santo, ¿hacia dónde cree usted que va a ir esa iglesia? Vamos a tener que escuchar lo que dice la iglesia, no lo que dice el Espíritu Santo. Afortunadamente para Samuel, que esto no ocurre siempre, porque uno de los problemas que existen en las iglesias de escuchar la voz de Dios o permitir que Dios sea el que tome el control dentro de la iglesia, es que el liderazgo es sometido a esa voluntad divina. Y realmente lo que nosotros queremos es hacer lo que se nos pegue la gana. Queremos predicar, decirle a la gente lo que se debe de hacer, pero a veces no se permite que se nos diga lo que nosotros debemos de hacer, porque Dios también habla en la congregación. Elí podía haberle dicho a Samuel, haber tomado el lugar de Dios y haberle dicho, sí, yo te llamé. Porque Elí sí conocía la voz de Dios. No le hacía caso, pero sí la conocía. Y al menos fue honesto. Y le dijo, la próxima vez que otra vez esa voz venga, dile, habla Jehová, que tu siervo oye. Y fue así como Samuel comenzó a conocer la voz de Dios y a conocer a Jehová. Y llegó a ser uno de los más grandes profetas de Dios. Ninguna de sus palabras cayó en tierra, dice la palabra. Todas se cumplieron. La gente tenía miedo cuando Samuel iba a visitarlos. Porque no sabían a qué iba. Si iba con juicio o con qué iba. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, fíjese, el pasaje inicial, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Juan capítulo 1 dice que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
¿Cómo está eso? Si ya somos hijos de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo ahora pone esta restricción? No es restricción, es dirección. Porque una persona que ha sido rescatada del mundo, de las tinieblas a la luz, no puede vivir en la luz como vivía en las tinieblas. La conducta del creyente tiene que ser totalmente diferente. Y el creyente no sabe cómo vivir la vida cristiana. Pero el Espíritu Santo sí sabe cómo el creyente debe vivir la vida cristiana. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que le fue a buscar, el que lo convirtió en su hijo, ya en hijo de Dios, lo transformó, pero no solamente se necesita la inscripción para recibir el título, se necesita la inscripción y se necesita cursar el curso. O sea, una persona que va a una escuela se inscribe. Ese es el que cree. Se convierte en hijo de Dios. La persona se inscribe y está dentro de la escuela, dentro de la universidad. Pero ahora tiene que cursar el periodo como un estudiante disciplinado. Y ahí es donde los creyentes tronamos. Creemos que porque vamos a una iglesia y hacemos ciertas cosas que la iglesia nos dice que debemos de hacer, ya con eso la hicimos. La Biblia dice que no, para eso tenemos la Biblia. Si hacemos lo que dice la iglesia y no hacemos lo que el Espíritu Santo dice, realmente vamos a tener problemas. En Romanos, en ese mismo capítulo 8, el apóstol explica algunas cosas. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, el mundano piensa en las cosas del mundo. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios, o sea, el objetivo de la carne es muerte. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y escucha esto, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Más vosotros, más el creyente, más usted que me escucha si es cristiano, no vive según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en usted. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí la importancia de saber, conocer al Espíritu Santo y su obra, no solamente redentora, sino santificadora en mi persona. Conocemos la obra redentora del Espíritu Santo allá en la cruz del Calvario, con Cristo. Pero esa es la inscripción. Ahora necesitamos la obra santificadora, el perfeccionamiento, donde yo me voy depurando, no a mi nivel, no al nivel de la iglesia, porque la iglesia tiene sus reglamentos. Cualquier iglesia, por eso somos diferentes la una de las otras. Pero el Espíritu Santo no es diferente. El mismo Espíritu Santo que está en la iglesia A, está en la iglesia B. Hablo de las iglesias de Cristo. Pero la iglesia puede tener reglamentos diferentes a la iglesia B. Y ambas pueden decir que son las mejores. Y ambas pueden estar equivocadas. Pero el Espíritu Santo no. La importancia de poder escuchar la voz de Dios. Conocer la voz del Espíritu Santo. No es fácil conocer la voz de Dios.
para un recién convertido. En este tiempo, cuando todos decimos que somos cristianos, pero somos muy parecidos a los paganos, hablamos como ellos, nos quejamos como ellos, deseamos tener mucho dinero para no depender de nadie, para no pedirle nada a nadie, y si estamos enfermos, ir con los mejores doctores, a las mejores clínicas, y no está mal, pero lo perseguimos aquello, lo perseguimos. Esperamos que la ciencia siga avanzando para que resuelva un problema que me dicen, un problema de enfermedad o una situación X, que me dicen que aún la ciencia no ha encontrado solución y estamos esperando que esa ciencia avance para que me ayude. ¿Sabe por qué hacemos esto? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabía usted que Jesús dijo en Lucas: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hace poquito escuché hace algunos meses atrás, no sé si es científico, si es médico, pero lo estaban entrevistando por ahí, y él declaró, hoy la ciencia hace cosas que antes la gente se las atribuía a Dios. Miramos la obra de Dios. La mayor parte de los cristianos no están interesados en la obra de Dios. Están interesados en lo que la obra de Dios puede hacer en ellos. ¿Quién sabe cuántos cristianos van a regresar después de este receso obligatorio que tenemos? Las iglesias están cerradas. ¿Quién sabe cuántos cristianos están haciendo cultos de hogar, ahí en sus casas? ¿O cuántos están más peleados que nunca? ¿O cuántos ya están renegando de Dios? Y esto es porque no se conoce a Dios. Se mira la obra de Dios como algo ajeno. No nos interesa. No nos interesan las necesidades de la obra de Dios. Que Dios esté interesado por mis necesidades. Cuando llegamos a este punto, solamente tenemos el nombre de cristianos, porque nuestra vida espiritual está vacía. Muchos cristianos ya han perdido el objetivo. ¿Sabía usted que la iglesia primitiva, la iglesia de aquel entonces, no tenía Biblia? No. Nosotros tenemos 1, 2, 3, quién sabe cuántas Biblias, más aparte las que tenemos en el celular. Pero la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, no tenía Biblia. No llegaban a su iglesia con una Biblia. Llegaban sin Biblia. Entonces, ¿cómo la iglesia primitiva pudo conocer la voz de Dios? Sí tenían el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento estaba reservado en ciertos lugares, nada más, y la mayoría no sabía leer ni escribir. ¿Cómo pudieron ellos permanecer en el camino de Dios, extender la obra de Dios de tal manera que llegó a nosotros y no tenían Biblia? Ellos no llegaban a la iglesia con una Biblia bajo el brazo. La respuesta nos las da Juan en primera de Juan capítulo 2, verso 26 y 27. Incluso el 20, pero ese lo leemos al último. Déjeme explicarle algo. Juan es muy probable que hubiera ido a predicar a ese lugar al cual dirigió su carta, porque esa carta está dirigida a alguien. No tiene una dirección, pero está dirigida a alguien.
por las advertencias que hacen. Después de su partida posiblemente, pues lo más probable es que sí, con respecto a lo que dice, llegaron por ahí algunos predicadores itinerantes que no conocían muy bien el mover del Espíritu de Dios en su iglesia. Estos hermanos, los hermanitos que no conocían de Dios, que no tenían Biblia, que solamente se dirigían por el Espíritu de Dios, pues le hicieron caso a estos predicadores itinerantes y pues los desviaron. Entonces Juan escribe y les escribe estas palabras. Primera de Juan, capítulo 2, verso 26 y 27. Os he escrito esto acerca de los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Juan sabía que el Espíritu de Dios es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo que te va diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. No hay error. A veces tú escuchas algo de un predicador y como que tú sabes, dentro de ti te está diciendo eso está incorrecto. Pero si tú cojeas de la misma patita que el predicador, pues tú vas a decir que amén. Pues porque dices, el predicador lo está diciendo. Pero el Espíritu Santo dentro de ti te está diciendo, está mal. Y a ti ya te ha advertido. Mucha gente viene y le pregunta a los pastores, han venido a mí a preguntarme muchas cosas. Y anteriormente, pues, cuando no tenía yo conocimiento de la forma en que el Espíritu Santo trabajaba, pues me preguntaban y me decían esto. Y la gente no te dice todo. Te dice las cosas de tal manera que te va llevando para que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Y pues, al no tener más argumento, tienes a la persona ahí, pues tú le dices, sí, hermana, pues hágalo. O no, pues no lo haga. Y la persona se va muy contenta, porque ya escuchó la voz ya escuchó a través de una autoridad lo que ella quería escuchar. Aunque el Espíritu Santo le haya dicho lo contrario. Cuando llegué a conocer un poco más y descubrí cómo el Espíritu Santo trabaja, cuando la gente se acerca a mí y me vuelven a preguntar ciertas cosas, yo les hago una pregunta también. Ellos me cuentan la historia, yo les digo, y me dicen, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces yo les digo a ellos, ¿y qué es lo que te dice el Espíritu Santo? Pues me dice que lo haga. Pues entonces, ¿para qué vienes a preguntarme a mí? Si enseñáramos a la gente a escuchar la voz de Dios, si nosotros le cediéramos el lugar al Espíritu Santo para que dirigiera la iglesia, su iglesia, la iglesia de Cristo, nos quitaríamos muchos problemas. Y el perfeccionamiento en la vida del creyente se lograría. Mientras nosotros como iglesia intervengamos y le digamos a la gente todo lo que tiene que hacer y todo lo que no debe de hacer, como iglesia, como liderazgo,
Estaremos haciendo a un lado al Espíritu Santo. Y tal vez estemos poniendo en el lugar del Espíritu Santo algo que no es el Espíritu Santo. Y vamos a tener problemas. Y nunca vamos a llegar al perfeccionamiento que Dios